La articulación temporomandibular pertenece al tipo de las diatrosis o sinoviales y a la variedad de las bicondíleas y tiene superficies articulares como la superficie temporal, superficie mandibular, disco o menisco articular. Tiene medios de unión como la cápsula articular, los ligamentos intrínsecos, que son el ligamento lateral y medial, y también los ligamentos extrínsecos, que son 3. El ligamento esfenomandibular, estilomandibular y pterigomandibular. Tiene diferentes relaciones, así como su cara lateral o superficial se relaciona con la arteria facial transversa y con las ramas terminales del nervio facial, los nervios temporofacial y cervicofacial. Su cara posterior se relaciona con el meato acústico externo, su cara anterior se relaciona con la incisura mandibular y su cara medial se relaciona con el ojal retrocondileo de Juvara. Tiene diferentes movimientos como la elevación, el descenso, la proyección hacia adelante o propulsión, proyección hacia atrás, retropulsión, lateralidad o diducción y circunducción. Los músculos de la cabeza comprenden un grupo de músculos masticadores que se insertan por una de sus extremidades en la mandíbula y otro grupo de músculos cutáneos que se insertan en la cara profunda de la piel. Los músculos masticadores son 4 y determinan los movimientos de la mandíbula. Son el temporal, el mesetero, el pterigoideo medial y el pterigoideo lateral. El músculo temporal ocupa la fosa temporal y se extiende de forma de abanico, cuyo ápex se dirige hacia el proceso coronoideo de la mandíbula. El temporal se fija por arriba en la línea curva temporal inferior, en la fosa temporal, en la cara profunda de la fascia temporal y mediante un haz accesorio en la cara medial del arco cigomático. Por su cara superficial se relaciona con la fascia temporal, los vasos y nervios temporales superficiales, el arco cigomático y la parte superior del mesetero. Está inervado por los 3 nervios temporales profundos, ramas del nervio mandibular, y la acción de este músculo es elevar la mandíbula y sus haces posteriores dirigen la mandíbula hacia atrás. El músculo mesetero se extiende desde el proceso cigomático del temporal hacia la cara lateral del ángulo de la mandíbula. Está constituido por una haz superficial más voluminoso dirigido oblicuamente hacia abajo y atrás, y otro haz profundo oblicuo hacia abajo y adelante, y ambos haces se hallan separados por un espacio ocupado por tejido adiposo. El haz superficial se inserta superiormente en los 2/3 anteriores del borde inferior del arco cigomático e inferiormente en la cara lateral del ángulo de la mandíbula. El haz profundo se inserta por arriba en el borde inferior y en la cara medial del proceso cigomático. La cara lateral del mesetero está cubierta por la fascia meseterina, por fuera de la cual se encuentra tejido conjuntivo con la arteria transversa de la cara, la prolongación meseterina de la parótida, el conducto parotidio, los ramos nerviosos del facial y los músculos cigomático mayor y menor, risorio y platisma. La cara profunda del mesetero está en relación con el hueso donde se inserta, y la parte inferior del borde anterior se relaciona con la arteria y vena faciales, y su borde posterior se relaciona con la glándula parótida. Por su cara profunda penetra en el nervio meseterino, el cual es un ramo del nervio mandibular, y la acción de este músculo es elevar la mandíbula, ya que interviene también en los movimientos de propulsión y retropulsión. Este músculo tiene su origen en el proceso pterigoideo y termina en la cara medial del ángulo de la mandíbula. Superiormente se inserta en la cara medial de la lámina lateral del proceso pterigoideo, en la fosa pterigoidea y en la cara lateral de la lámina medial, y por medio de un fascículo bastante fuerte. Sus fibras se dirigen hacia abajo, atrás y afuera para terminar en la cara medial del ángulo de la mandíbula y en la posición inferior de la cara medial de la rama de la mandíbula. En ocasiones sus fibras se prolongan hacia afuera y dan la impresión de unirse con las del mesetero. Por su cara lateral se relaciona con el pterigoideo lateral y la fascia interpterigoidea. Procede del nervio del pterigoideo medial, rama del nervio mandibular, y la acción de este músculo es elevar la mandíbula. Este músculo se extiende del proceso pterigoideo al cuello del cóndilo de la mandíbula y está dividido en 2 haces, uno superior o esfenoidal y otro inferior o pterigoideo. El haz superior se inserta en la cresta infratemporal y en la porción inferior de la cara lateral del ala mayor del esfenoides, y el haz inferior se inserta en la cara lateral de la lámina lateral del proceso pterigoideo. Por arriba se relaciona con la fosa infratemporal, con los nervios temporal profundo medio y meseterino. Entre sus 2 fascículos pasa el nervio bucal. Su cara anterolateral se relaciona con la incisura mandibular, con la inserción coronoidea del temporal y con la bola adiposa de la boca. Su cara posteromedial se relaciona con el pterigoideo medial, con el cual se entrecruza por la cara anterior de este, y también con los nervios y vasos linguales y alveolares inferiores. Su extremidad lateral se relaciona con la arteria maxilar.
Su inervación procede del nervio bucal y la acción de este músculo es proporcionar movimientos de lateralidad a la mandíbula. Son aquellos que están desprovistos de fascia y se hallan en íntima relación con la piel. Es un músculo de tipo digástrico ya que está formado por dos masas musculares, el occipital y el frontal, que están unidos por una fascia intermedia, la gálea aponeurótica. El músculo occipital se inserta en el labio superior de la línea nucal superior. Sus fibras se dirigen hacia arriba y adelante y se insertan en el borde posterior de la gálea aponeurótica. El músculo frontal se inserta por abajo en la porción interciliar del frontal y en la cara profunda de la piel correspondiente a las cejas. Sus fibras se dirigen hacia arriba y atrás para insertarse en el borde anterior de la gálea aponeurótica. Su cara superficial se relaciona con la piel de la cabeza y su cara profunda se relaciona con la bóveda del cráneo. El músculo occipital está inervado por el auricular posterior, rama del temporofacial, y el músculo frontal está inervado por los ramos frontales del temporofacial. La acción de este músculo es que son músculos tensores de la gálea aponeurótica cuando se contraen simultáneamente, y la contracción del occipital dirige la gálea aponeurótica y la piel que la cubre hacia atrás. La contracción del frontal eleva las cejas y forma arrugas transversales en la frente, dando las expresiones de atención, espanto, admiración y sorpresa. Los músculos cutáneos de la cara comprenden los músculos de los párpados, músculos de la nariz y músculos de los labios. Como podemos observar en la imagen, los músculos de los párpados son el orbicular del ojo y el superciliar. Es un músculo aplanado y ancho que rodea el orificio palpebral. Por dentro se inserta por medio de un tendón que tiene dos porciones, la directa, que se inserta en el borde anterior del canal lacrimonasal, y la refleja, que se inserta en el borde posterior de dicho canal. La cara superficial está en relación con la piel. La cara profunda se relaciona con el reborde orbitario, con el músculo superciliar, con la arteria y nervio supraorbitarios, con los ligamentos anchos de los párpados y con los dos cartílagos tarsos. En el reborde palpebral se encuentra una cintilla muscular de 1 o 2 milímetros de ancho, donde se implantan las pestañas. Es el músculo de Riolano y se extiende de comisura a comisura. Su inervación procede de la rama superior del facial y la acción que tiene este músculo es que funciona a manera de esfínter del orificio palpebral, cerrándolo cuando se contrae. El músculo superciliar está situado en un plano más profundo que el orbicular y ocupa la parte medial de la cresta supraorbitaria. Se inserta en la parte medial de la cresta supraorbitaria y sus fibras se dirigen hacia afuera y arriba y terminan en la cara profunda de la piel de las cejas. Su cara superficial se relaciona con los músculos frontal y prócero por dentro y con el orbicular por fuera. Su cara profunda está en contacto con el hueso frontal y con la arteria y el nervio supraorbitarios. Está inervado por los nervios palpebrales procedentes de la rama superior del facial. La acción que tiene este músculo es que junta y desplaza medialmente las cejas, produciendo la expresión del ceño fruncido, fisonomía de dolor o de cólera. Los músculos de la nariz son los siguientes: prócero, nasal, depresor del septo nasal y dilatador de las aberturas nasales. Está situado en el dorso de la nariz y parece continuar hacia abajo al músculo frontal. Se inserta por abajo en los cartílagos laterales de la nariz y en el borde inferior de los huesos nasales. De estos lugares sus fibras se dirigen hacia arriba hasta la región interciliar, donde se mezclan con las del frontal y se insertan en la cara profunda de la piel de dicha región. Está cubierto por la piel y a su vez cubre a los huesos nasales. Procede del nervio suborbitario, que es rama del facial. Su acción es que es antagonista del frontal y desplaza hacia abajo la piel de la región interciliar, produciendo en ella pliegues transversales, originando la fisonomía de amenaza y agresión. Es de forma triangular y está colocado en el ala de la nariz. Por dentro se inserta sobre el dorso de la nariz, sus fibras se dirigen hacia abajo y afuera, y a nivel del ala de la nariz se dividen en un asa anterior que termina en la piel y otro posterior que se continúa con el músculo depresor del septo nasal. Su cara superficial está en relación con la piel y su cara profunda con el ala de la nariz. Recibe filetes de los ramos suborbitarios del facial. La contracción de sus haces posteriores aplasta el ala de la nariz, reduciendo la amplitud de las narinas, en tanto que la contracción de sus fibras anteriores levanta la piel del ala de la nariz. El depresor del septo nasal se extiende de la maxila al borde posterior del ala de la nariz. La inserción inferior es en la fosa canina y parte de la eminencia canina. Sus fibras se dirigen hacia arriba y van a insertarse las anteriores al subtabique, las medias en el borde posterior del cartílago del ala de la nariz y las posteriores se continúan con las fibras del músculo nasal.
La cara superficial se relaciona con la mucosa de las encías y con el semiorbicular superior de la boca. Su cara profunda está en contacto directo con la maxila y está inervado por los ramos suborbitarios que proceden del temporofacial. La acción de este músculo es que es depresor del septo nasal, depresor del ala de la nariz y constrictor de las narinas. Es un músculo rudimentario en el ser humano. Se encuentra sobre el ala de la nariz y en su parte inferior. Se inserta en el borde posterior del cartílago del ala de la nariz. Sus fibras se dirigen hacia adelante y abajo para fijarse en la piel que cubre el borde inferior del mismo cartílago, y por fuera se relaciona con la piel y por dentro con el cartílago del ala de la nariz. Son todos aquellos músculos que convergen en la abertura de la boca, como lo son el orbicular de la boca, el elevador común del ala de la nariz y del labio superior, elevador del labio superior, elevador del ángulo oral, los cigomáticos mayor y menor, el buccinador, el risorio, el depresor del ángulo oral, el depresor del labio inferior y el mentoniano. Está situado en el orificio de la boca y se extiende de una comisura labial a la otra. Este músculo está dividido en dos, el semiorbicular superior y el semiorbicular inferior. El superior se extiende de una comisura a otra a lo largo del labio superior, y el semiorbicular inferior, su haz principal, se extiende de una comisura a la otra y forma la casi totalidad del labio inferior. Tiene un solo haz accesorio o haz incisivo comisural inferior que se inserta a los dos lados de la sínfisis mandibular y se dirige a la comisura correspondiente. Ocupa el espesor de los labios, está cubierto por la piel y su cara profunda se relaciona con la mucosa bucal. El semiorbicular superior está inervado por un ramo del nervio temporofacial y el semiorbicular inferior está inervado por una rama del cérvico-facial. La acción de este músculo es que funciona a manera de esfínter, cerrando la abertura bucal o modificándola. Interviene en la pronunciación de las letras llamadas bucales y en la acción de silbar o besar. El músculo buccinador se extiende de la mandíbula y la maxila a la comisura de los labios. Constituye la pared lateral de la boca. Por atrás se inserta en la parte posterior del borde alveolar de la mandíbula y la maxila, a nivel de los terceros molares, en el ligamento pterigomandibular y en el borde anterior de la rama de la mandíbula. De estos lugares sus fibras convergen hacia la cara profunda de la piel de la comisura de los labios. A nivel de su inserción posterior se relaciona con el constrictor superior de la faringe, que se inserta también en el ligamento pteromandibular. En la comisura de los labios se relaciona con el orbicular de la boca, el elevador del ángulo oral, el depresor del ángulo oral y el cigomático mayor. Está cubierto el músculo buccinador por la fascia del mismo nombre, que es gruesa y resistente en la parte posterior y se adelgaza paulatinamente hacia adelante. Recibe ramos de los nervios temporofacial y cervicofacial. La acción de este músculo es dirigir hacia atrás la comisura de los labios, ampliando el diámetro transversal del orificio bucal. También comprime las paredes laterales de la boca contra los arcos alveolares e influye en los movimientos de la masticación y el silbido. La contracción del buccinador origina la fisonomía de amargura o ironía. Es un músculo vertical que se extiende del proceso frontal de la maxila al labio superior. Se inserta por arriba en la cara lateral del proceso frontal de la maxila y se dirige después hacia abajo, y a nivel de la base de la nariz se divide en dos fascículos. El medial termina en la piel de la parte posterior del ala de la nariz y el lateral continúa hasta fijarse en la cara profunda de la piel del labio superior. Se halla cubierto por la piel y a su vez cubre parcialmente el proceso frontal de la maxila, al nasal, al depresor del septo nasal y al orbicular de la boca. Procede del temporofacial su inervación, y la acción de este músculo es que eleva el ala de la nariz y el labio superior. El elevador del labio superior se extiende de la porción suborbitaria al labio superior. Superiormente se inserta por debajo del reborde orbitario inferior, por encima del foramen infraorbitario de la maxila. Se dirige hacia abajo y se inserta en la cara profunda de la piel del labio superior, en su parte media. Está cubierto por el orbicular del ojo en su parte superior y por la piel en su parte inferior. Su cara profunda cubre el elevador del ángulo oral. Por fuera se relaciona con el cigomático menor y por dentro con el elevador común del labio superior. Se encuentra en la fosa canina, desde donde se extiende hasta la comisura de los labios. Se inserta en la fosa canina, sus fibras se dirigen luego hacia afuera para terminar en la cara profunda de la piel de la comisura de los labios, donde sus fibras se mezclan con las del orbicular de la boca, las del cigomático mayor y las del depresor del ángulo oral. Su cara superficial se relaciona con el elevador del labio superior, con los nervios y vasos suborbitarios y con la piel. Su cara profunda cubre parte de la maxila. Su inervación es que recibe ramos del temporofacial, y la acción de este músculo
es levantar y dirigir hacia adentro la comisura de los labios, originando la fisonomía de agresividad. Se extiende del hueso cigomático al labio superior. Por arriba se inserta en la cara lateral del hueso cigomático. Se dirige hacia abajo y adelante para terminar en la cara profunda de la piel del labio superior, por fuera del elevador del mismo. Se halla parcialmente cubierto en su origen por el orbicular de la boca y la piel lo cubre en el resto de su extensión. Su cara profunda está en relación con el hueso cigomático y con los vasos faciales. Su inervación es que recibe ramos del temporofacial. La acción de este músculo es desplazar hacia arriba y afuera la parte media del labio superior, originando la fisonomía de risa franca. Se extiende del hueso cigomático al labio superior. Por arriba se inserta en la cara lateral del hueso cigomático, por fuera del cigomático menor. Se dirige hacia abajo y adelante y termina en la cara profunda de la piel de la comisura labial correspondiente. Está cubierto por una densa capa de grasa y por la piel, y a su vez cubre parte del mesetero, del buccinador y de la vena facial. Recibe ramos del temporofacial y la acción de este músculo es desplazar hacia arriba y afuera la comisura labial, originando la fisonomía de risa franca. El risorio es el más superficial de los músculos de la pared lateral de la boca y se extiende de la región parotidia a la comisura labial. Por atrás se inserta en el tejido celular que cubre la región parotidia, sus fibras convergen hacia adelante y se fijan en la cara profunda de la piel de la comisura labial. Su cara superficial está cubierta por la piel, su cara profunda está en relación con la parótida, con el mesetero y con el buccinador. Su inervación procede del nervio cervicofacial y la acción de este músculo es desplazar hacia atrás la comisura labial. La contracción simultánea de los dos risorios produce la risa franca. Se extiende de la mandíbula a la comisura labial. Se inserta en el tercio medial de la línea oblicua de la mandíbula. Sus fibras convergen hacia la comisura de los labios, donde se insertan y se mezclan con las del cigomático mayor y las del elevador del ángulo oral. Su cara superficial se relaciona con la piel y su cara profunda cubre el depresor del labio inferior. Recibe ramos del cérvico facial y su acción es desplazar hacia abajo la comisura de los labios, originando la expresión de tristeza. Se extiende de la mandíbula al labio inferior. Se inserta por abajo en el tercio medial de la línea oblicua de la mandíbula. Sus fibras se dirigen hacia arriba y adentro y se inserta por arriba en la cara profunda de la piel del labio inferior. Está cubierto por el depresor del ángulo oral en su parte inferior y por la piel en su parte superior. A su vez, cubre la cara anterior del cuerpo de la mandíbula y se entrecruza con el semiorbicular inferior de la boca. En el espacio triangular limitado por los bordes mediales de los dos músculos depresores del labio inferior se encuentran los músculos mentonianos. Su inervación procede del nervio cervicofacial y este músculo desplaza hacia abajo y afuera el labio inferior, originando la fisonomía de enojo. El músculo mentoniano está colocado a los lados de la sínfisis mandibular. Por arriba se inserta a los lados de la sínfisis mandibular y por debajo de la mucosa gingival. Sus fibras se dirigen hacia abajo y adentro para terminar insertándose en la piel del mentón. Está cubierto por la piel y en su parte superior por el semiorbicular inferior. Está separado del opuesto por un septo fibroso que se extiende de la sínfisis mandibular a la piel del mentón. Recibe ramos del cérvico facial y su acción es levantar la piel del mentón y la aplica contra la sínfisis mandibular. Los músculos del cuello se dividen en 4 regiones: músculos de la región lateral, los músculos de la región hioidea, los músculos de la región prevertebral y los músculos de la región posterior o nuca. Del más superficial al más profundo son los siguientes músculos: el platisma, el esternocleidomastoideo, los escalenos y el recto lateral de la cabeza. El platisma está situado sobre la fascia superficial y por debajo de la piel. Se extiende desde la región infraclavicular hasta la comisura de los labios. Por abajo se inserta en el tejido celular subcutáneo de las regiones infraclavicular y acromial. Sus fibras se dirigen hacia arriba y adentro hasta alcanzar el borde inferior de la mandíbula. Sus haces mediales se cruzan en la línea media con los del lado opuesto y se fijan por debajo de la piel del mentón. Sus haces medios se insertan en el tercio lateral de la línea oblicua de la mandíbula y sus haces laterales se insertan en la piel de la comisura labial. La cara superficial está cubierta por el tejido celular subcutáneo y por la piel. Su cara profunda cubre al pectoral mayor, al deltoides y a la clavícula en su parte inferior. En su parte media cubre a los músculos omohioideo y esternocleidomastoideo, así como a la vena yugular externa y a los ramos del plexo cervical superficial. Su parte superior cubre a los músculos depresor del ángulo oral y depresor del labio inferior. Por debajo de la mandíbula cubre al vientre anterior del digástrico y al miloioideo.
Todas las relaciones de la cara profunda de este músculo se realizan por intermedio de la fascia superficial sobre la cual dicha cara está aplicada. Su inervación es que recibe ramos del cérvico facial y la acción de este músculo es desplazar hacia abajo la piel del mentón y del labio inferior, originando la fisonomía de dolor y de cólera. Es un músculo vigoroso que está cubierto por el platisma, se extiende de la articulación esternoclavicular al proceso mastoideo. Se inserta por abajo por medio de dos haces, el medial o esternal y el lateral o clavicular. Su cara superficial está en relación con la fascia y con la piel en sus 2/3 laterales y con la vena yugular externa, el platisma y los ramos del plexo cervical superficial en su tercio medio. Su cara profunda cubre la articulación esternoclavicular, a la parte inferior del esternotiroideo, a los escalenos, al esplenio, al elevador de la escápula y al vientre posterior del digástrico. Se relaciona también con el eje vasculonervioso del cuello y con los nodos del cuello. Su borde anterior, oblicuo hacia abajo y adelante, se relaciona por arriba con la parótida y más abajo con el gonión. El borde posterior se relaciona con las 5 ramas del plexo cervical superficial y limita por delante el triángulo supraclavicular. Recibe su inervación de 2 ramos del nervio accesorio y 3 ramos del tercer par cervical. La acción de este músculo es que la contracción simultánea de ambos músculos produce la extensión de la cabeza. En este movimiento la cabeza se dirige hacia atrás. La contracción de un solo músculo inclina la cabeza hacia el lado opuesto. Son 3 músculos, anterior, medio y posterior, y forman una masa muscular situada en la parte lateral y media del cuello, que se extiende desde los procesos transversos de las vértebras cervicales a las 2 primeras costillas. El escaleno anterior se inserta por arriba en los tubérculos anteriores de los procesos transversos de las vértebras cervicales tercera, cuarta, quinta y sexta. El escaleno medio se inserta por arriba en los tubérculos anteriores de los procesos transversos de las 6 últimas vértebras cervicales y por abajo en la cara superior de la primera costilla. Por detrás de la inserción inferior del escaleno anterior, del cual queda separado por el canal de la arteria subclavia, y el escaleno posterior se fija por arriba en el tubérculo posterior de los procesos transversos de la cuarta, quinta y sexta vértebras cervicales, y por abajo en el borde superior y cara lateral de la segunda costilla. Está situado en la región superior del cuello, cubierto por los músculos de la nuca. Es corto y se extiende del atlas al occipital. Por arriba se inserta en el proceso yugular del occipital y por abajo en el proceso transverso del atlas. Por detrás está en relación con el recto menor posterior de la cabeza y con la vena yugular interna, y por detrás con el recto mayor posterior de la cabeza y con el oblicuo superior de la cabeza. Recibe un filete nervioso del primer nervio cervical y la acción de este músculo es inclinar la cabeza hacia el lado correspondiente. Se dividen en 2 grupos. El primero es el músculo suprayoideos, que son los siguientes: el digástrico, estiloyoideo, miloyoideo y genioyoideo, y los músculos intrayoideos, que son el esternoideo, homoyoideo, esternotiroideo y tiroideo. Está formado por 2 vientres musculares y un tendón intermedio. Se extiende del temporal a la mandíbula. El vientre posterior se inserta en la incisura mastoidea del temporal y sus fibras se dirigen hacia abajo y adelante y terminan en el tendón intermedio, el cual atraviesa el tendón del estiloyoideo. Del tendón intermedio se origina el vientre anterior y sus fibras se dirigen hacia adelante y se insertan en la fóvea digástrica de la mandíbula. El tendón intermedio emite fibras descendientes que se insertan en la cara superior de los cuernos mayores del hueso yoides. El vientre posterior está en relación por su cara lateral con el proceso mastoideo, el esplenio y el esternocleidomastoideo, por delante con el estiloyoideo. Por su cara medial en el estilogloso con los ligamentos estiloyoideo y estilomandibular, con el nervio hipogloso, con la carótida interna y con el origen de las arterias lingual y facial. El tendón intermedio se relaciona por fuera con la glándula submandibular y por dentro con el miloyoideo y el nervio hipogloso, con los cuales forman un triángulo cuyo fondo está ocupado por el músculo hipogloso. El vientre posterior recibe un ramo del nervio facial y otro del glosofaríngeo. El vientre anterior está inervado por un ramo del miloyoideo, nervio procedente del nervio mandibular. La acción de este músculo es: el vientre anterior desciende la mandíbula cuando permanece fijo el hueso yoides y eleva el hueso yoides cuando permanece fija la mandíbula. El vientre posterior eleva el hueso yoides y permanece fija la cabeza e inclina la cabeza si el hueso yoides permanece fijo. La contracción de los 2 vientres eleva el hueso yoides. Es un músculo en forma de huso situado en toda su extensión por dentro y por delante del vientre posterior del digástrico. Se extiende del proceso estiloideo al hueso yoides.
Por arriba se inserta en la base del proceso estiloideo, sus fibras se dirigen hacia abajo y delante y se insertan en la cara superior de los cuernos mayores y en los cuernos menores del hueso hioides. Su tendón inferior está dividido en dos porciones, entre las cuales pasa el tendón intermedio del digástrico. Son las mismas relaciones del vientre posterior del digástrico las de este músculo, y su inervación procede del nervio facial, y la acción de este músculo es que es elevador del hueso hioides. Entre los dos miloideos forman el piso de la boca. Su forma es cuadrangular y se extiende de la mandíbula al hueso hioides. La inserción superior es en la línea miloidea de la mandíbula. Sus fibras se dirigen hacia abajo y adentro y se dividen en dos grupos: las posteriores, que se insertan en la cara anterior del hueso hioides, y las anteriores, que se insertan en un rafe aponeurótico que se extiende de la protuberancia mentoniana a la cara anterior del hueso hioides. Su cara inferior o superficial se relaciona con la glándula submandibular, con el vientre anterior del digástrico y con el platisma. Su cara superior o profunda se relaciona con el genioideo, con el hiogloso, con los nervios lingual e hipogloso y con el conducto submandibular de Watson. Su inervación es a través del nervio milohioideo, rama del alveolar inferior. La acción de este músculo es elevador del hueso hioides y eleva también la lengua, interviniendo en los movimientos de deglución. Es un músculo corto que se extiende de la mandíbula al hueso hioides. Se encuentra por arriba del milohioideo. Por arriba se insertan los procesos inferiores de la mandíbula. Sus fibras se dirigen hacia abajo y atrás para insertarse en la cara anterior del hueso hioides. Por abajo se relaciona con el milohioideo y por arriba con el geniogloso, con la glándula sublingual y la mucosa del piso de la boca. Su inervación procede del nervio hipogloso y la acción es elevador del hueso hioides o abatidor de la mandíbula, según donde tome su punto de apoyo. Se extiende del esternón al hueso hioides. Por abajo se inserta en el borde posterior de la porción más medial de la clavícula y en la cara posterior del manubrio del esternón. Sus fibras se dirigen hacia arriba y se insertan en el borde inferior del hueso hioides. Por delante se relaciona con la piel, el platisma, la fascia cervical superficial. En su parte más inferior se relaciona con el esternocleidomastoideo. Su cara posterior cubre al esternotiroideo y al tiroideo. Recibe ramos de los tres primeros nervios cervicales y también del asa del hipogloso. Su acción es que es abatidor del hueso hioides. Es un músculo digástrico situado a los lados del cuello y se extiende de la escápula al hueso hioides. El vientre posterior se inserta en el borde superior de la escápula. Por dentro de la incisura de la escápula, sus fibras se dirigen hacia adentro y adelante. Cruza por fuera al eje vasculonervioso del cuello y se continúa con el tendón intermedio. El vientre anterior se origina en el tendón intermedio. Sus fibras se dirigen hacia arriba y se insertan en la cara anterior del hueso hioides. La inserción escapular está cubierta por el trapecio. Al pasar por la región supraclavicular, está cubierta por la fascia cervical superficial, por el platisma y por la piel. Después cruza por la cara profunda del esternocleidomastoideo y se hace nuevamente superficial en su porción superior, donde queda cubierta por la fascia y por la piel. La cara profunda del lomo hioideo se relaciona con los escalenos, el plexo braquial y el eje vasculonervioso del cuello. Su porción vertical se relaciona con los músculos esternotiroideo y tiroideo. La fascia cervical media se extiende transversalmente de un lomo hioideo al del lado opuesto y envuelve el músculo después de desdoblarse a nivel de su borde medial. Recibe ramos procedentes del asa del hipogloso y es depresor del hueso hioides y tensor de la fascia cervical media, contribuyendo así a favorecer la circulación del cuello. Está situado en la parte anterior del cuello, por detrás del esternohioideo, y se extiende del esternón al cartílago tiroides. Inferiormente se inserta en la cara posterior del manubrio del esternón y sus fibras se dirigen hacia arriba para insertarse en la cara lateral del cartílago tiroides. Por delante está cubierto por el esternohioideo y por detrás se relaciona con la glándula tiroides y la tráquea. Su inervación procede del asa del hipogloso y su acción es que desciende el cartílago tiroides y por lo tanto la laringe. Puede considerarse como continuación del esternotiroideo. Se extiende del cartílago tiroides al hueso hioides. Por abajo se inserta en la cara lateral del cartílago tiroides y por arriba se inserta en la cara posterior del cuerpo del hueso hioides. Su cara anterior está cubierta por los músculos esternohioideo y homohioideo, y su cara posterior cubre al cartílago tiroides, a la membrana tiroidea y a los nervios laringeos superiores. La bolsa serosa de Boyer está situada entre el músculo y la membrana tiroidea. Su inervación es que recibe un ramo del hipogloso y es elevador de la laringe o depresor del hueso hioides, según de donde tome su punto fijo. Ocupan el plano más profundo de los músculos del cuello, están situados por delante de la columna cervical y son tres: el largo del
de la cabeza, el recto anterior de la cabeza y el largo del cuello. Se extiende del occipital a los procesos transversos de las vértebras cervicales. Por arriba se inserta en la cara inferior de la superficie basilar del occipital. Sus fibras se dirigen hacia abajo y se dividen en 4 haces que se insertan en los tubérculos anteriores de los procesos transversos de la tercera, cuarta, quinta y sexta vértebras cervicales. Su cara anterior está cubierta por la fascia prevertebral y por intermedio de esta se relaciona con la faringe, la carótida interna, la yugular interna, el neumogástrico y el simpático cervical. Recibe de 3 a 4 ramos procedentes del primero y segundo arcos del plexo cervical, y la acción de este músculo es que flexiona la cabeza sobre la columna cervical. Se halla colocado por detrás del largo de la cabeza y se extiende del occipital al atlas. Por arriba se inserta en la cara inferior de la superficie basilar del occipital. Sus fibras se dirigen hacia abajo para insertarse en el proceso transverso del atlas. Su cara anterior, cubierta por el largo de la cabeza, se relaciona con el ganglio cervical superior del gran simpático. Su cara posterior está en relación con la articulación occipito-altoidea. Su inervación procede del primer nervio cervical y la acción de este músculo es flexionar la cabeza. Está situado por detrás del largo de la cabeza y se extiende del atlas a la tercera vértebra torácica. Este músculo tiene 3 porciones: la porción oblicua ascendente, porción oblicua descendente y porción longitudinal. La parte superior de su cara superficial está cubierta por el largo de la cabeza. El resto de esta misma cara se relaciona con la fascia prevertebral, la faringe, el esófago, el eje vasculonervioso del cuello y el simpático cervical. La cara profunda del largo del cuello cubre la parte anterior de los cuerpos vertebrales de la columna cervical y de las 3 primeras vértebras torácicas. Su inervación es que recibe 3 o 4 ramas nerviosas procedentes de los 4 primeros nervios cervicales. La contracción aislada flexiona la columna cervical hacia los lados. La contracción simultánea de los largos de ambos lados flexiona hacia adelante a la columna cervical. Los músculos de la región posterior del cuello, o sea de la nuca, son los siguientes: esplenio, semiespinal de la cabeza, larguísimo de la cabeza, larguísimo del cuello, recto menor posterior de la cabeza, recto mayor posterior de la cabeza, oblicuo superior de la cabeza y el oblicuo inferior de la cabeza. Es un músculo alargado que se extiende de los procesos espinosos de las vértebras cervicales y torácicas al occipital. Se inserta en los procesos espinosos de la séptima vértebra cervical y de las 4 primeras vértebras torácicas. Sus fibras se dirigen hacia arriba y afuera y se dividen en 2 porciones: una medial, que es el esplenio de la cabeza, otra lateral, que es el esplenio del cuello. Su cara posterior está cubierta por el esternocleidomastoideo, el trapecio y el romboides. Su cara anterior cubre el semiespinal de la cabeza y el larguísimo de la cabeza. Los bordes mediales de ambos esplenios, al principio juntos, divergen hacia arriba y dejan entre ellos un espacio triangular ocupado por los semiespinales de la cabeza. Recibe ramas del nervio occipital mayor y de las ramas posteriores de los nervios cervicales. La acción de este músculo es que extiende la cabeza. Se extiende de las vértebras cervicales y torácicas al occipital. Se inserta en los procesos transversos de las 5 primeras vértebras torácicas y de las 4 últimas cervicales. Sus fibras se dirigen hacia arriba y se insertan en el espacio comprendido entre las 2 líneas nucales del occipital. Su cara posterior se relaciona con el larguísimo de la cabeza, el esplenio y el trapecio. Su cara anterior se relaciona por arriba con los rectos y los oblicuos de la cabeza, y el resto lo hace con el larguísimo del cuello. Su inervación es que recibe ramos del nervio occipital mayor. Su acción es la contracción simultánea de ambos músculos, extiende la cabeza, y la contracción aislada dirige la cabeza hacia el lado opuesto. Está situado a los lados del semiespinal de la cabeza, se extiende de la columna cervical al proceso mastoideo. Por abajo se insertan los procesos transversos de las 4 últimas vértebras cervicales y primera torácica. Sus fibras se dirigen hacia arriba y se insertan en el borde posterior del proceso mastoideo. Es aplanado transversalmente. Su cara medial se relaciona con el semiespinal de la cabeza, su cara lateral se relaciona con el esplenio y el elevador de la escápula. Recibe ramos del occipital mayor y de los 3 primeros nervios cervicales. La acción de este músculo es extender la cabeza. Se extiende de los procesos transversos de las primeras vértebras torácicas a los procesos transversos de las últimas cervicales. Por abajo se insertan los procesos transversos de las 5 primeras vértebras torácicas y por arriba en los procesos transversos de las 5 últimas vértebras cervicales. Forma en conjunto una masa muscular aplanada transversalmente que se aplica sobre la cara lateral del larguísimo de la cabeza, al cual se adhiere íntimamente. Por fuera está en relación con el esplenio, el elevador de la escápula y el escaleno posterior. Recibe ramos de los últimos nervios cervicales y de los primeros torácicos.
La acción de este músculo es que cuando se contraen simultáneamente, extienden la columna cervical sobre la torácica. Su contracción aislada inclina la columna cervical hacia el lado correspondiente. Es un músculo corto y triangular que se extiende del atlas al occipital. Se inserta en el tubérculo posterior del atlas, sus fibras se dirigen hacia arriba y se inserta en el tercio medial de la línea nucal inferior del occipital. Su cara anterior está en relación con el atlas y su cara posterior se relaciona con el semiespinal de la cabeza y el recto mayor posterior de la cabeza. Su inervación procede del primer nervio cervical y la acción de este músculo es extender la cabeza. Se extiende del axis al occipital. Se inserta en el proceso espinoso del axis, sus fibras se dirigen hacia arriba y afuera y se insertan en la línea nucal inferior, por fuera del músculo anterior. Su cara anterior está en relación con el arco posterior del atlas y su cara posterior está cubierta por el oblicuo superior y el semiespinal de la cabeza. Recibe ramos del primer nervio cervical y cuando se contraen simultáneamente desplazan la cabeza hacia atrás y su contracción aislada gira la cabeza hacia el lado correspondiente. Se extiende del axis al atlas y se inserta en el proceso espinoso del axis. Sus fibras se dirigen hacia arriba y afuera y se insertan en el proceso transverso del atlas. Su cara anterior se relaciona con el axis, su cara posterior está cubierta por el semiespinal de la cabeza y el arquísimo de la cabeza. Recibe ramos del primer nervio cervical y del nervio occipital mayor. La acción de este músculo es girar la cabeza hacia el lado del músculo que se contrae. Se extiende del proceso transverso del atlas al occipital. Por abajo se inserta en el proceso transverso del atlas y por arriba en el tercio lateral de la línea nucal inferior del occipital. Su cara anterior está en relación con el recto mayor posterior de la cabeza y su cara posterior se relaciona con el semiespinal de la cabeza. Su inervación procede del primer nervio cervical y la acción de este músculo es que extiende la cabeza y la inclina hacia el lado del músculo que se contrae.